Hola, es Ivis aquí de nuevo haciendo un video. Este sería como el principio de los 3 pasos que se deben de seguir durante la Semana Santa, ya que hace par de días atrás había hecho un video para que entendamos la importancia de por qué limpiar y por qué hacer una autoevaluación, considerando también los cambios celestiales que están ocurriendo desde el eclipse que ocurrió en la luna llena y el que va a entrar como eclipse solar en abril 8. Y necesitamos hacer una evaluación porque se está comparando este eclipse que va a entrar ahora en abril 8 con el eclipse que ocurrió en agosto del 2017. Y esto es importante porque necesitamos evaluar qué decisiones tomamos en aquellos tiempos, ya sea en el aspecto de trabajo, en el aspecto de parejas, de familias, todo lo que tenga que ver contigo es importante reevaluarlo porque va a ocurrir ese mismo eclipse pero el de abril 18. Entonces, perdón, en abril 8, no 18. Entonces, esto es importante porque tendríamos que hacer una pausa de nuevo y verificar qué hicimos, en dónde estamos parados en este momento y cuáles cambios si requiere alguno, porque tampoco es necesario hacer cambios, pero sí hacer una evaluación de la vida de nosotros y verificar si hacen falta los cambios o si simplemente pues nos quedamos ahí. Ahora, lo voy a evaluar basándome en lo que Jesús hizo mientras él estaba ya después de la última cena y hasta qué pasa cuando fallece. ¿Por qué? Porque aunque nosotros entendamos que el cristianismo nos enseña de que debemos de creer en Cristo, porque Cristo tomó en él todos los pecados del mundo para liberarnos, también tenemos que entender cuál es el proceso que nosotros debemos hacer en el sentido de seguir ese mismo paso. O sea, nosotros no nos vamos a crucificar, pero sí debemos de hacer autoevaluaciones de vez en cuando para ver si en efecto estamos cambiando y estamos evolucionando, que es lo que Jesús está haciendo ahora. Jesús hizo en ese tiempo, entonces nos tocaría a nosotros decidir, perdón, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a imitar a Jesús o preferimos quedarnos donde estamos? La decisión que se tome, pues bueno, pues obvio, ya eso es de decisión individual, pero por ejemplo, por mí, en mi caso, yo tendría que evaluar lo que el libro de Mateos me enseña entre el capítulo 26 y el capítulo 27. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de que nos enseña de que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, tenía también temores como nosotros los seres humanos. Y como Él también tenía temores como nosotros los seres humanos, debemos de prestarle atención a esa parte. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos en donde la gente se está desconectando de lo que representa la creación y eso no es bueno. Deberíamos de volver a buscar una manera, un balance espiritual entre el aspecto físico y lo que deseamos en el aspecto carnal, pero también necesitamos evaluar y visualizar lo que queremos en un futuro como en el aspecto espiritual que te hace crecer, que te hace evolucionar, y hay que hacer un balance de las dos cosas entre el físico y el espíritu, porque la evolución al fin de cuentas no es en el físico, ni tampoco es en la mente, es en el espíritu, en el alma, que es lo que no muere. Es lo único que se queda vivo y trasciende espacios y límites. Entonces el físico solamente nos ayuda a sentir ciertas cosas que no podríamos sentir en el aspecto espiritual. Entonces vamos a hacer entonces un balance porque a veces hay cosas en el físico que nos hacen daño. Entonces yo no estoy aquí para decir a las personas qué deben de remover espiritualmente o qué deben de mover físicamente. ¿Y por qué digo espiritualmente? Porque a veces hay ideologías basándonos en nuestra comunidad, en nuestra cultura, en nuestra identificación como del sexo que tengamos o las limitaciones educativas, lo que haya sido. Nosotros nos formamos una específica evaluación de lo que es el crecimiento espiritual. Entonces a veces eso hace daño, nos para de no volver a evaluar lo que debemos cambiar en el aspecto espiritual que nos hace daño. O sea, tenemos que cambiar esa manera de pensar ciertas cosas para que podamos desarrollar el espíritu.
So, dejándolos con eso, vamos entonces a entrar específicamente en lo que yo leo entre Mateos 26, capítulo 26 y versículos 33 hasta el 46. En primer lugar, Jesús le dice a Pedro, le da de profecía de que Pedro lo va a negar, no una, pero 3 veces. Pedro se va diciendo que no, que eso no va a pasar. Pero entonces sí pasa, porque después leemos en la Biblia de que sí pasa. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Porque estamos viviendo en tiempo en donde no debemos de negar el aspecto que nos conecta con la creación. No debemos negarlo, no importa dónde estemos parados. Yo no estoy diciendo que sigas una específica religión, no estoy diciendo que tienes que ser católico o que tienes que ser pentecostal, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es entender que no se debe de negar el aspecto de nosotros que nos conecta con la creación. No lo debemos hacer ni una, ni dos, ni 3 veces, no lo debemos de hacer nunca. Eso lo quise nombrar porque Pedro sí lo negó. Entonces tenemos que aceptar que hay una conexión, que la necesitamos más que todo en estos momentos. Vamos a poner eso en claro. No negar el aspecto que nos conecta con la creación. En segundo lugar, Jesús se va a una área a orar donde sus discípulos están un poquito tristes. Pero lo que me interesa es lo que se menciona entre el versículo 36 y el 46, donde por 3 veces consecutivas Jesús se va a orar. Y cuando él ora, le pide a Pedro y a otros 2 discípulos que por favor, por medio de la oración, mantengan contacto. Cuando Jesús se va, entre las oraciones que él le hace directo a Dios, Jesús dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús viene, va a ver a los discípulos y se encuentra con que están dormidos. Jesús le dice a Pedro: velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Ese está específicamente en el versículo 43. Vuelvo y repito, por segunda vez consecutiva, Jesús vuelve y le encarna a Dios, le hace la misma pregunta: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y eso lo hace 2 veces, y cada vez que lo hace y ora, regresa y encuentra a Pedro y a los discípulos durmiendo. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que entender que no podemos dormirnos en estos tiempos. No estamos en tiempo de dejar que los deseos carnales los controlen. Estamos viviendo tiempos en donde el levantamiento es más que todo espiritual. Entonces, si vamos a conectar las 3 cosas, que sería el espíritu, la mente y el cuerpo, tenemos que hacer un balance de lo que nos ayude a nosotros. O sea, no estamos hablando de un balance espiritual donde tengo que estar solamente conectado con Dios, tengo que hacer ayuna y aquí muere la cosa. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que se llama en inglés un reset. Estamos hablando de que vuelvas a empezar. O sea, si hiciste un cambio en el 2017 cuando ocurrió ese eclipse y ahora viene otro con la misma fuerza, con las mismas intenciones, pues entonces mira lo que hiciste. ¿Qué debes todavía cambiar? ¿Dónde está tu reset? ¿Dónde tú quieres tocar ese botón y regresar para atrás, pero volver a hacer algo nuevo, algo diferente? ¿Por qué diferente? Bueno, porque estamos hablando de tiempos de que hay que cultivarlo todo. Para hacer un balance tenemos que cultivar la mente, tenemos que cultivar el espíritu, pero también tenemos que cuidar el templo que es nuestro cuerpo. Muchos de nosotros tenemos que hacer hábitos de comida que sean saludables. Muchos de nosotros tenemos que hacer hábitos donde hagamos ejercicios para fortalecer el cuerpo. Pero también muchos de nosotros no solamente necesitamos hacerlo para la parte física, sino porque cuando tú cambias tu manera de comer, cuando tú dejas de comer tanto carbohidrato y dulce que te bajan la vibra, cuando tú dejas de comer esas cosas, tu mentalidad aumenta, tu deseo espiritual aumenta. Entonces las energías suben porque no estás sintiéndote agotado por lo que el azúcar hace en tu cuerpo.
o por lo que el aspecto de ciertas comidas hace en tu cuerpo, porque la comida debe de llenarnos de energía, no de quitárnosla. Si tú te comes algo y después que te lo comes te sientes cansado, te sientes con sueño, comiste demasiado o comiste algo que te bajó la vibra. Tú tienes que comer cosas y hacerlo de una manera de que cuando tú te lo comas te sientas satisfecho, pero tampoco te sientas con ganas de dormir. Por el contrario, necesitas tener energía. Yo no estoy diciendo que dejes de comerte tu carne frita ni nada de eso, pero sí estoy diciendo que cuando te lo comas no es que te comas demasiado, sino lo suficiente como para que te sientas satisfecho, pero no para que te dé sueño, porque entonces ya eso sería lo que se llama en inglés gluttony y eso no es bueno. ¿Okay? Entonces, ese es el aspecto que me interesa de Mateo. Ahora, cuando vamos al 27 de Mateo, capítulo 27, del versículo 45 para abajo, hay una parte importante aquí también que quisiera discutir. Y en esta parte ya entendimos que Jesús en efecto le pidió a Jesús le pide al Creador, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y lo hizo 3 veces. Ahora, en el capítulo 27, volvemos de nuevo a oír el aspecto de Jesús, donde te habla de que era hombre. Estábamos hablando de no solamente el Hijo de Dios, sino que era hombre. Jesús dice, en palabra aramaic, dice, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dice que Eli en el origen hebreo significa mi Dios. También se dice que si llevo Eli, Eli al lenguaje griego, significa defensor de hombre. También dice que la frase entera de Eli, Eli, lama sabactini quiere decir lo mismo que cuando lo lees en aramaic. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo interesante de esto es de que nosotros no solamente lo leemos en Mateo 27, 45. Este mismo verso empieza de la misma manera en Salmo 22, del 1 al 2, igualito. Ahora, si yo leo el Salmo 22, el capítulo 22, pero si lo leo completo, me voy a percatar que la oración del Salmo, aunque empieza de la misma manera que como Mateo lo dice, también te enseña, te habla del aspecto humanitario que tenemos que pasar a veces, pero no podemos dejar de creer en la creación. Así que yo les incito a cada uno de ustedes que lean el Salmo 22 con más detalladamente de lo que yo le estoy diciendo, porque cuando lo lees te enseña de que como seres humanos tenemos que afrontar muchas cosas, tenemos que vivir ciertos aspectos. ¿Por qué los tenemos que vivir? Porque es lo que nos enseña a ser mejores seres humanos y a evolucionar espiritualmente. Entonces, si estoy mirando ahora ese aspecto, ¿verdad? Entonces, ya tengo 2 aspectos en el libro de Mateo que me enseña que Jesús en efecto era tan humano igual que yo. La diferencia era de que Él era el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿no es lo mismo? Porque, yo vivo ahora en este tiempo del 2024 y soy hija, pero también soy hija de Dios. Soy mujer, pero también soy hija de Dios. Y también entiendo que puedo hacer lo mismo. También entiendo de que puedo utilizar, por ejemplo, hoy sería Viernes Santo. Hoy es un excelente día para coger y sentarte a evaluar lo que tienes que crucificar, para que te sientes a evaluar qué cambios debes de hacer en tu vida. Entonces yo usualmente cojo y escribo lo que quiero salir de mí, lo que quiero evolucionar. Entonces, si eso es relacionado con emociones, con situaciones o personas, pues yo lo escribo. Y después que lo escriba, y lo escribo o lo escribas tú, quémalo.
ponlo en el fuego de purificación. ¿Por qué? Porque te dice que Dios es una esencia que vive en fuego vivo constantemente. Entonces, la ideología detrás de esto es utilizar el fuego como representante de lo que es Dios. Entonces, yo tengo esto. Esto es un calderón de hierro y ahí yo escribo en una hoja de laurel sentimientos, emociones, personas, situaciones, sitios, todo lo que yo quiera salir de eso que necesite evaluarlo o que necesite simplemente removerlo, lo escribo y lo pongo ahí. Entonces, ¿por qué hoy es importante? Porque ya lo dije, hoy es el día donde se celebra la muerte de Jesús. Y no es que la estamos celebrando, la estamos honorando. ¿Por qué hay que honorarla? Porque entendemos que Él hizo un sacrificio por nosotros. Pero entonces honoramos ese sacrificio y damos gracias. Entonces, en nosotros, hoy, un día como hoy, se debería de hacer lo mismo. Poner por escrito todo lo que has vivido, todo tu dolor, todo lo que tú quieras salir de ti. Lo escribes y con honor le das gracias porque lo que viviste te hizo ser mejor ser humano, te llevó a donde estás ahora, te empujó, te obligó a estar donde estás ahora. Entonces, el ideal es eso mismo, ¿verdad? Entonces, ya que hiciste eso, entonces recordémonos que en Mateo ya yo entendí que sí, en efecto, él le pregunta al Creador que si no puede beber de esa copa, que si es necesario no pasarla, que si él puede pasar por lo que tiene que pasar sin tener que beberse la copa, pero también dice que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos en donde nosotros queremos las cosas de acuerdo a cómo las vemos, de acuerdo a la imaginación de nosotros. Si tú eres una persona como yo soy Libra y tengo en la luna sería Virgo y el rising o el ascendiente es Escorpio. Yo todo lo pienso y lo repienso. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando pienso las cosas, las evalúo de todas las posibilidades que puedan pasar, desde las más buenas hasta las más malas. ¿Por qué? Porque así lo que venga detrás no me sorprende. Ya yo lo evalué, ya yo lo vi y ya yo sé cómo enfrentar la situación. Pero eso también es un problema. ¿Por qué? Porque cuando uno se autoevalúa y lo hace en una manera donde está constantemente pensando, también eso indica que tenemos el deseo de controlar las cosas y que tenemos miedo de un posible desenlace que no nos va a gustar. Entonces queremos controlar las cosas para que sea satisfactorio con nosotros. Y ahí es donde está el error. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo tiempo para tener tanto control. Creo que una de las cosas que se deben de soltar es el deseo de controlar ciertas expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas nos enredan en el disgusto o en la parte donde nos sentimos pues lo que se llama disappointed. ¿Por qué disappointed? Porque no pasó como queríamos. No vino como debía de llegar. Entonces eso molesta. Pero anyway, volviendo al caso. Ya sabemos que Jesús hizo lo mismo que nosotros. Jesús trató de no beberse la copa. Pero también admitió que se hiciera su voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, dejar el control. Entonces, entender por qué queremos controlar las cosas. Las queremos controlar usualmente cuando viene la palabra control. Lo que está detrás del control es la palabra miedo. Miedo a la posible resolución que no nos vaya a gustar. Pero entonces eso viene porque tenemos ya un ideal que tenemos que remover. ¿Por qué? Porque la cultura, lo que percibimos como religión, como estabilidad, o como mujer que soy, o como hombre que sea, o tu mentalidad, no importa el sexo, porque aquí no tiene que ver con sexo, sino tu manera de visualizar las cosas independientemente del sexo, eso nos obstruye de mirar las cosas de otra manera, de otro aspecto. Entonces no es aguantar ni controlar lo que querramos que pase, sino aceptar lo que pase. Entonces tomar decisiones basándote en lo que estás viviendo día por día.
Entonces esa es la parte que tenemos que aprender de Jesús. Él nos está diciendo que sí, que Él también pasó por lo mismo y que Él no dudó, Él simplemente trató de no beberse la copa. Pero también dice que se haga tu voluntad. Se lo dice 3 veces. Pero también nos enseña de que Pedro y 2 discípulos se durmieron. Entonces te está diciendo que la tentación es fuerte, no te duermas, quédate en oración. Busca qué es lo que te llena espiritualmente, haz una pausa en estos tiempos, en estos días. Trata de hacer una pausa, vete afuera, vete a disfrutar la tierra, vete a un río, vete a una playa, a donde sea, pero conéctate con la naturaleza. Deja que la naturaleza te guíe y suelta allí cualquier deseo de controlar tu vida. ¿Por qué? Porque te hace aceptar lo que venga con paz. Porque tiene que venir de aquí, tiene que venir de tu corazón. Entonces, ya que entendimos esa parte, la última parte que vendría pasando que me interesa, que ya la expliqué, sería la parte de cuando Él está crucificándose, que se llama Golgata, que también significa lugar de calavera. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos diciendo que Jesús sacrifica. Y en la calavera nosotros espiritualmente la relacionamos con muerte. Entonces, ¿qué vamos a dejar salir? ¿A qué le damos muerte hoy? ¿A qué dejamos hoy para no volverlo a tocar nunca? ¿Qué es lo que vas a soltarle al aire y ponerlo en las manos del Creador y aceptar que no tengo control sobre esto, pero sí confío en lo que tú me des, sí confío en lo que viene para mí? Entonces esa parte también sería importante. Entonces vamos un poquito más para adelante. Vamos para el aspecto de en el mismo capítulo, Mateo 27, pero voy a hablar después de los versículos 51. ¿Por qué? Porque hay incidentes que ocurren cuando Jesús ya dice que va a partir. ¿Por qué? Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En las últimas horas de estos acontecimientos ocurren ciertos incidentes. El primero, el templo se rompe de arriba abajo. La tierra tiembla, las rocas se rompen, los sepulcros se abren y los santos muertos o dormidos, porque la palabra que utilizan es dormido, no dicen muertos, se levantan. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque me está dejando saber que aunque pase el sacrificio más grande, que aunque tenga que crucificar un dolor que me ha aguantado por toda una vida, cuando lo suelte, no solamente se va a romper el templo. O sea, el templo, pues depende cuál templo sea. Estamos hablando de un templo edificado, hecho por el hombre, o estamos hablando del templo que significa el cuerpo de nosotros. ¿Cuál templo es? Yo, personalmente en el espíritu, diría que es el templo de nuestro cuerpo. ¿Por qué se tiene que craquear? Porque necesitas despertar esa energía, ese fuego en ti que vive, que pertenece a lo que se llama, lo pondríamos como si fuese el ángel Uriel. Uriel significa el fuego de la creación. Ese fuego es el que tiene que volver a despertar en ti. Al despertar ese fuego se convierte en la energía que te da vitalidad. Al convertirse en la energía que te da vitalidad, cambia tu cuerpo, cambia tu mente y, obvio, aumenta el crecimiento espiritual. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, los católicos te dirían que estás hablando del Espíritu Santo, mientras que las personas que siguen el budismo o el hinduismo te dirían que estás hablando del prana o del chi. ¿Por qué prana o chi? Esa es la energía divina que fluye en ti. Entonces, aquí dice bien claro que el templo se tiene que craquear de arriba abajo. O sea, yo tengo que levantar ese fuego, romperlo y dejar que ese fluido divino corra en mí. Que vendría siendo, como dije, el Espíritu Santo o el Holy, de Chi, Prana, Kundalini, como tú lo quieras llamar. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué la tierra tiembla? Bueno, porque tiene que temblar, todo tiene que cambiar. Cuando la tierra tiembla, ¿qué pasa con la tierra? Usualmente un
un temblor en una tierra, obvio, destruye todo lo que estaba construido por el hombre. Pero también ocurren cosas por debajo de la tierra. ¿Cuáles son las que ocurren? Tierras suben, tierras bajan y ciertas cosas donde está el río o los mares o las lagunas, donde todo lo que tenga que ver con agua cambia su ritmo, especialmente los ríos cambian ritmo. A veces cambian de fluido, algunos se convierten más fuertes, otros mueven sus aguas y se mueven para otros lados, secando la tierra. Depende cuál sería el cambio. Pero cuando hay terremotos, hay cambios. O sea, estamos hablando que el cambio espiritual que debes de hacer, lo que tú tienes que salir, tiene que ser tan fuerte que hasta la tierra tiemble. O sea, unos cambios tan drásticos como un earthquake que hace lo que hace en la tierra. Eso tendría que ser así de fuerte. Las rocas se rompen. Bueno, si vamos a hablar de la roca como por ejemplo el diamante, que es una roca, el diamante es duro. El diamante no se puede cortar a menos que se corte con otro diamante. Eso quiere decir que tienes que romper hasta lo más duro en ti, hasta lo más fuerte en ti se tiene que craquear, se tiene que eliminar, se tiene que salir. Entonces, piénsalo desde ese punto de vista también. Cuando los sepulcros se hablen, estamos hablando de que tienes que evaluar lo que ya enterraste. Estamos hablando de que tienes que sentarte a mirar tu vida pasada. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde fallaste como ser humano? Pero también dónde admitiendo que esa no es tu culpa, que eso no ocurrió por ti. Esas cosas te pasaron, bueno, porque a veces nosotros nos reunimos alrededor de personas que no componen nada más que seguir tomando tu energía. Entonces hay que evaluar todo eso y sacarlo de nuestro corazón. Entonces, vuelvo y repito, si vas a mirar a los muertos, vamos a pensar como un puertorriqueño cuando va al cementerio, porque ya está arreglando de que vamos a decir que su esposa, su esposo va a fallecer pronto. Entonces hay una persona que siempre va a tomar riendas en el asunto, va a ir al cementerio, va a chequear la tumba, qué le falta a la tumba, los que están muertos los van a evaluar, van a verificar si los pueden sacar de las cajas grandes y ponerlos en unas urnas más pequeñas, en una esquina, todo eso. Bueno, pues entonces espiritualmente, ¿qué eso representa? ¿Qué debes de hacer tú como persona y salir de eso? Entonces tú vas y verificas tu vida, saca a esos muertos para afuera. Entonces siéntate con ellos. No es que vayas a perder el resto de tu vida pensando en eso. No, estoy diciendo en este día, hoy, hasta mañana, siéntate con eso. Siéntate con las cosas que ya tú has vivido y asegurarte de que buenas o malas son acciones que tú no quieres volver para atrás. Porque en la vida no hay nada bueno o malo. En la vida simplemente te enseña a qué debes de mantener porque te ayuda en tu crecimiento o a qué simplemente ya lo experimentaste y sabes que no te sirve de nada. Esos serían los únicos cambios, no hay más, no hay más. Entonces, el último aspecto es que el santo se levanta del sueño. Los que están dormidos se levantan. Entonces, ¿cuáles son los que se levantan? Bueno, pues señores, hay que ser honestos, ya lo dije en el otro video y lo vuelvo a repetir de nuevo. Muchas iglesias se van a caer. Muchos templos que declaraban llevar la palabra de Dios se van a caer. ¿Por qué se van a caer? Porque han seguido el ritmo de opresión, de abuso y control, que ya eso no existe. Entonces, para poder edificar o levantar una iglesia, todos esos ideales antiguos se tienen que ir. Entonces, el que no los quiera soltar, pues se va a caer. Pero entonces, ¿por qué los santos que estaban dormidos se despiertan? Bueno, porque señores, con estos cambios de energéticos que vienen, les puedo garantizar que lo que va a entrar en ti, si rompes el templo, si haces el trabajo necesario para eliminar lo que ya no te sirve, lo que viene detrás es sabiduría, pero una sabiduría que no viene de ti. O sea, cuando ese santo se va a despertar, lo que va a despertar en ti es otra persona, otro espíritu que no viene de ti, sino que viene de la creación. Y lo que tú hablas, lo que tú digas y cómo tú actúes, no va a provenir de ti, va a provenir de allá arriba, de la creación. Por eso es la importancia. ¿Por qué? Porque si nos recordamos que en el capítulo anterior,
Pedro y 2 discípulos se duermen y Dios les recuerda que no se pueden dormir porque la tentación es grande y el cuerpo es débil, pero el espíritu siempre está despierto. Eso te está dejando saber que aún con todos los cambios que vengan, que aún con todo lo que esté pasado, no dejes de encontrarte con Dios, no dejes de orar, no dejes de meditar. Lo que tú hagas, como lo hagas, eso es de parte tuya. Pero no dejes de eliminar esa parte tuya que te conecta con la creación, porque en estos momentos es bien importante mantente despierto y mantente velando. Porque lo que ocurra al lado tuyo no tiene que ver nada contigo, pero sí va a tener que ver mucho con los que están al lado tuyo. Porque si ellos no se han levantado, si ellos no han hecho la limpieza necesaria espiritual y físicamente para mejorar y levantar su vibración, te puedo garantizar que van a ser los que se van a dormir, como dice en la Biblia. Van a hacer lo mismo que Pedro hizo, se van a dormir. Entonces, si te mueves, la tentación va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque no te vas a dar de cuenta. Estás dormido mientras la tentación hace contigo lo que te da la gana. Así que piénsalo desde ese punto de vista. Ahora, si haces el sacrificio, si haces la limpieza, te está diciendo que cuando la hagas, cuando la haces sinceramente, particularmente tomando en consideración lo que está ocurriendo planetariamente, esa energía que está entrando, te va a poner después del 8 de abril en un punto donde lo que santifica tu cuerpo va a estar despierto. Y se va a quedar despierto por mucho tiempo. Pero esa decisión es tuya. Entonces, hoy hablamos de ese punto. Mañana haré otro video, o el domingo, de la parte de la resurrección. Pero por lo menos por hoy, espero que este video les haya ayudado y les enseñe el tipo de limpieza y de evaluación espiritual que se debe de hacer para estos tiempos. Y dando gracias a Dios, ¿verdad? Para los que estén pendientes. Y espero, como de nuevo, que les manifiesten ustedes esas nuevas ideas y ese deseo de cambiar y de reconectarse con la creación, porque en estos momentos es bien importante. Así que saludos, buenas tardes y bendiciones para todos. Chao.